Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la semana 3 del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G60 5-C. Mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual en este módulo número 2. Ya estamos finalizando con esta tercera semana, ya que comenzamos el pasado 19 de agosto, es decir, el día lunes. Hoy ya es viernes, ya es 23 de agosto y nos quedan 2 días completos y unas horas de este día viernes para terminar con esta semana y comenzar ya en la siguiente con la última, que será la semana número 4, en la cual estaremos cerrando este módulo. Durante el espacio vamos a tener la siguiente secuencia de trabajo y se las voy a presentar a continuación. Ok, llegamos a lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo consta de una bienvenida, un objetivo, revisión de contenidos para esta ocasión, ya que no hay alguno o alguna de ustedes en tiempo real, y de comentarios que pudieran surgir en caso de que alguna o alguno de ustedes pueda ingresar al espacio para que podamos resolverlos. De igual manera, voy a estar agregando algunas aclaraciones que quizá podrían generarles duda para que al momento de finalizar con sus actividades, para quienes las están finalizando, entonces puedan terminarlas sin ningún contratiempo, ya que les mencionaba, es viernes. Entonces, como tal, ya nos quedan unos cuantos días para terminar con la semana, así que si les realizo esas aclaraciones, es posible que sea más claro como tal y puedan finalizar sus actividades sin contratiempos. Voy a avanzar.
Dentro del objetivo nos encontramos con brindar distintos puntos de vista para que podamos construir de manera colectiva todo que cada uno y una de ustedes pueda expresar tanto comentarios como dudas que pudieran surgir a través de lo que fue la revisión de contenidos. Recuerden que los contenidos están dentro del espacio que es su aula y que dentro del mismo pueden como tal ir revisando todo lo que son los recursos en los cuales se basan las actividades, así como los recursos adicionales que se encuentran dentro del foro de novedades. De igual manera, al revisar las actividades, recuerden que contamos con rúbricas y estas rúbricas como tal nos señalan lo que tenemos que ir cumpliendo en cuanto a los diversos puntos para cumplir con los mismos y por ello obtener una puntuación que al final suma toda nuestra calificación y que por supuesto con ello incluye una retroalimentación que nos permite mejorar algunos puntos en caso de que sea necesario para la actividad presente o para futuras actividades en las cuales podamos justamente mejorar en esos aspectos. A continuación llegamos a lo que son las reglas de comunicación virtual. Recuerden que estas reglas de comunicación virtual nos permiten como tal poder llevar a cabo una comunicación más eficiente en cuanto hay varias personas dentro del espacio y que como tal ello nos permita poder trabajar con lo que es cada una de igual los temas que hemos visto a lo largo de estas semanas, porque recuerden que como tal, la comunicación es algo que se ha estado trabajando de dos maneras, tanto oral como escrita, ambas son verbales, y esto permite que también vayamos trabajándolo a lo largo del espacio. Entonces, una herramienta que ocupamos de manera muy frecuente para poder participar, ya que es un entorno virtual, es la herramienta de participar que está en la parte de arriba. Esa herramienta nos permite simular levantar la mano, porque la herramienta en sí es una manita. Entonces, recuerden que cuando estamos en alguna reunión presencial, por ejemplo, podemos levantar la mano y podemos participar, ya sea realizando una pregunta o respondiendo una pregunta. Cuando ocupamos esta herramienta, que es la participar, simula justamente lo mismo, es decir, que podamos levantar la mano para llevar a cabo una participación. Y esto permite como tal que tengamos mayor organización llevar a cabo nuestras participaciones. Pero por supuesto, esta es la herramienta que ocupamos cuando hay varias personas dentro del espacio. En este momento, como no hay alguna persona o algún estudiante o
que pueda o quiera participar, entonces no vamos a estar ocupando la herramienta, pero si más adelante alguno de sus compañeros o compañeras ingresa, entonces volveré a explicarla para que podamos retomarla. Voy a avanzar. A partir de acá vamos a revisar la cuestión de los contenidos. Recuerden que como tal son 4 semanas y ya estamos en la tercera. Entonces, para esta semana se retoma lo que son los temas de la unidad número 3. Recuerden que durante la sesión anterior, que fue la del día miércoles, pudimos visualizar cada una de las partes de las actividades a realizar y también lo que corresponde a las encuestas, ya que a través de ello es que vamos a poder visualizar la semana número 4 que empieza el día lunes. Entonces, ahí en caso de que quisieran como tal revisar cada uno de los pasos para llevar a cabo las actividades, pueden revisar esa grabación. Recuerden que también está en su pizarra de sesiones. En lo que respecta a los contenidos, son como tal los temas. Recuerden que cada una de las actividades se basa en los temas que están dentro de cada unidad, a excepción de la semana número 4, que como visualizan ahí no tiene ninguna unidad, sino que se retoma, se integran los conocimientos que se adquirieron a partir de las 3 primeras semanas. Entonces, es lo que vamos a hacer en lo que respecta a la cuarta semana, que es la que sigue. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la tercera y en sus respectivos temas para que ustedes puedan tener esas bases o que tengan más información todavía de la que ya han revisado para llevar a cabo sus actividades. Entonces, comienzo con la presentación de los contenidos.
A continuación tenemos lo que es el propósito de esta unidad número 3. Recuerden que se colocan los dos nombres de las unidades porque van relacionadas la una con la otra, es decir, las bases de los temas que vimos durante la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender. Como tal, nos permiten poder revisar los temas que vienen desde ahí, de la unidad número 3, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Entonces, como tal, tiene un propósito. El propósito es que cada uno y una de ustedes pueda producir distintas reseñas y relatos. Recuerden que todo esto va relacionado con una cohesión hacia una lectura analítica, ya que al momento en el que justamente llevamos a cabo este tipo de lectura, que es a través de la análisis y una crítica, estamos como tal aplicando lo que es nuestra comprensión de los textos, porque ya en la semana número 2 como tal pudimos diferenciar cuáles son los tipos de textos y al momento en el que podemos como tal ahora aplicar esta diferenciación, también poder encontrar sus características y que por supuesto a través de la comprensión de los mismos podamos elaborar nuestros propios escritos como lo son relato y una crítica, una reseña crítica. Entonces podemos trabajar con esta cuestión de la comunicación, especialmente escrita, aunque a través de la actividad integradora 5 también van a trabajar la comunicación oral o ya la trabajaron en caso de que la hayan entregado ya. Y que a partir de esto, por supuesto que estemos trabajando también la comunicación. Recuerden que la comunicación tiene que ser eficiente en nuestros distintos contextos de nuestra vida, no solamente el académico, también el contexto laboral, el contexto social, familiar, personal, entre otros, que son los que tenemos en nuestro día a día. Así que vamos a pasar con lo que es el primer tema, que está compuesto por el relato. Ok, entonces el tema a continuación es el del relato. El relato como tal va a tener distintos pasos para que pueda ser elaborado. Recuerden que el relato va relacionado con su actividad
actividad integradora número 5, que justamente se titula así, el relato. Dentro de esta actividad, recuerden que hay que leer un texto primero y después llevar a cabo el relato. Entonces, vamos a tener distintos pasos para elaborarlo. En el primero vamos a seleccionar un tema. El tema como tal va a venir dentro de la actividad, porque como tenemos una lectura, esa lectura va a tener distintos temas. Entonces, con base a esa lectura, vamos a elegir uno de los temas. En general, si es que queremos elaborar un relato en nuestra vida cotidiana, también podemos elegir un tema. El tema puede ser, por ejemplo, una ida al supermercado. Y después tenemos lo que es establecer un narrador. Recuerden que hay distintos tipos de narradores y que con base al narrador que podamos elegir es que se va a llevar a cabo nuestro relato. Entonces, el cómo narramos justamente va a estar determinado desde en qué persona estamos narrando. Es decir, los tres tipos de narrador distintos que están son primera persona, segunda persona y tercera persona. En el paso número 3 vamos a delimitar a los personajes. Dentro de nuestro relato, en lo que conlleva a la actividad integradora número 5, vamos a tener varios personajes. Estos personajes deben contar con características físicas, características emocionales, características en cuanto a cómo se comportan y cómo actúan, para que el lector o la lectora pueda tener bien en claro quién, es decir, quiénes son las personas que están participando dentro del relato. Y que con base a un relato que puede ocurrir en nuestra vida cotidiana, también tenemos como tal que agregar distintas características a los personajes o a las personas que aparecen dentro de nuestro relato, para que puedan ser diferenciadas y nuestro relato pueda ser más comprensible. En el siguiente paso, lo que vamos a tener es plantear un cambio. Por ejemplo, resulta que hace unas semanas me desperté y me sentí un poquito desconcertada porque en mi casa casi siempre hay ruido. Si no está ladrando Cookie, que es un perrito, si es que no están maullando los gatos, si es que no están de repente haciendo ruido los vecinos, colocando música, o los autos que pasan por la carretera porque pasan muy cerquita. Y me di cuenta que no había ruido. Se me hizo bien raro porque yo dije, ¿por qué no hay ruido? Entonces me levanté, salí de mi cuarto y me fijé para ver si estaba mi mamá. Sorpresa, no estaba. Se me hizo más raro porque casi siempre que sale, en la mañana antes de que yo me haya despertado, me deja un mensaje en el celular y revisé mi celular y no tenía nada. Entonces dije, bueno, qué raro. Me asomé a la calle para ver si veía a mi tía, porque es nuestra vecina. Dije, a lo mejor mi tía, pero ¿dónde está mi mamá? Y no había nadie. Volteé hacia la carretera porque de verdad que la carretera está súper cerquita y no pasaba ni un solo auto. Se me hizo bien raro porque esa carretera va hacia una zona que es turística y que no pasa nadie, es muy, muy extraño, incluso en la noche. Entonces dije, bueno, está raro. Me animé a caminar hacia un poquito más porque, no sé, sentí que algo raro estaba pasando, pero no encontraba personas. Entonces caminé más lejitos hacia la avenida y no había personas. Me empecé a espantar, mi corazón empezó a latir muy rápido y me empecé a hacer muchas ideas de qué podía estar pasando. Hasta que en un momento sentí que estaba haciendo mucho calor y volteé hacia el sol. El sol era verde y yo estaba como de, ¿qué está pasando? Porque no había gente, no había ruido, no había autos y el sol era verde. Entonces dije, bueno, está raro. Empecé a caminar para ver si encontraba a alguien que estuviera viendo lo mismo que yo. Cuando escuché pasos detrás de mí, me agité porque dije, se supone que no hay nadie y se me hizo raro ahora escuchar pasos detrás de mí. Así que volteé y me di cuenta que era un perro. Respiré súper aliviada porque dije, bueno, es un perro. Y se veía muy amable porque estaba moviendo la colita. Hasta que escuché que me preguntó, ¿estás viendo lo mismo que yo? Ahí fue cuando me aterré y me puse a correr como loca porque dije, ¿cómo es que un perro va a estar hablando? Esto está muy raro. Pero entre más rápido intentaba correr, más lento iban mis pies. Así que en un punto me tropecé, caí y desperté. Dentro de todo este relato, que evidentemente es un sueño, porque sería muy raro, va a haber pistas que nos indican que
puede ser un sueño, como que no haya gente, que el sol esté verde, que un perro hable, que no pueda correr, porque de hecho estaba leyendo, porque eso es justamente lo que me ha pasado con sueños, que entre más rápido intento correr, más lento voy. Y me di cuenta que es una característica muy común en los sueños, pero bueno, dato que quizá no sabían, o a lo mejor sí. Entonces, dentro de todo esto, las pistas van a ir generando un camino hacia nuestro final. Pero dentro de todo esto, por supuesto que muchos de ustedes al escucharlo, o quizá la manera en que lo estaba relatando, se imaginan que puede ser un sueño. Pero es hasta el final que yo indico que sí, que es un sueño, es decir, confirmo que es un sueño. Entonces, a partir de ello, es como que ya se caracteriza más como un relato por justamente todas las características que incluye el mismo. Así que, como tal, vamos a escribir también todo esto porque es lo que va a estar dentro de un relato y que, por supuesto, al ser un relato escrito en una parte de su relato que lo es, entonces puedan colocar como tal una buena ortografía. Recuerden que la ortografía nos permite como tal ir cuidando todos estos detalles de que la persona que esté leyendo nuestro relato, entonces tenga más claro qué es lo que estamos relatando y que no le vayan a quedar como que dudas por la escritura que estamos llevando a cabo. Así que como tal, sí, la escritura nos ayuda muchísimo a poder continuar con nuestra redacción y que dentro de todo esto el revisar nuestros signos de puntuación, de admiración, que todo lo que conlleva también la ortografía, sea más comprensible todo lo que estamos escribiendo y es parte de lo que ustedes tienen que realizar dentro de su relato escrito. Por supuesto que como son dos partes, una es escrita y otro es oral, en la oral van a tener que cuidar la cuestión de cómo están contándolo. Recuerden que las distintas características de la oralidad nos permiten mejorar nuestro relato, que es el audio o video, ya esto lo van a decidir ustedes, pero que dentro de ello debe cumplir distintas características, como que puedan utilizar el volumen, el tono de voz, también la velocidad con la que hablan y que pueda ser comprensible, comprensible todo lo que esté narrando hacia la persona que lo va a escuchar. En este caso, hacia mí y hacia la persona u otra persona o personas que quieran compartir ese relato, que sería la cuestión de que escuchen y que pueda mencionarles la otra persona qué es lo que comprendió desde ese relato que ustedes le están compartiendo, ¿vale? Así que ahora, una vez que ya tengamos listo todos estos pasos, listo, ya tenemos nuestro relato, ya tenemos esa actividad integradora y solo sería cuestión de enviarla. Ahora les voy a compartir lo que es el siguiente tema, que es el de la reseña, que es la actividad integradora número 6 de también esta segunda semana. Un momentito.
Dentro de la reseña vamos a tener igual vamos a tener igual distintos elementos que van a conformarla como tal. Dentro de ellos son las referencias bibliográficas, comentario o resumen, que recuerden que son herramientas que vimos durante el no, parcial, no, perdón, durante la unidad número 2 y también lo que conlleva una evaluación e identificación del reseñador. Eso es lo que vamos a tener dentro de lo que corresponde a una reseña. Pero recuerden que ustedes tienen que elaborar un tipo de reseña concreto en lo que es su actividad integradora número 6 y para ello van a tener dos tipos principales. Hay que recordarlos para que vayan ubicando cuál es la que tienen que realizar ustedes. Primero tenemos la del tipo descriptiva, que justamente como lo dice su nombre, únicamente va a describir. Después vamos a tener la reseña crítica. La diferencia entre estas dos es que una reseña crítica va a contener algo que se llama juicio valorativo. Y en lo que respecta a la descriptiva, únicamente va a haber una descripción, es decir, no va a haber un valor o algo asociado a que se está de alguna manera calificando la reseña que se está haciendo o más bien sobre lo que se está haciendo la reseña. En cuanto a la crítica, sí tiene que haber como tal algo que esté como tal llevando a cabo una evaluación y, por supuesto, dentro de lo que es la crítica, vamos a tener distintos tipos y para ello vamos a diferenciarlos por los siguientes nombres, que son lo que vamos a encontrarnos para elaborarlas. Y el primero es informativa. El informativo nos va a permitir justamente, y es que hay que guiarnos mucho de los nombres, es como que una sugerencia. El informativo justamente va a hacer eso, va a informar acerca de, puede ser un libro, puede ser música, una película, un viaje, comida, todo lo que podamos reseñar ahí se puede hacer como tal dentro de la información, pero recuerden que tiene que llevar un juicio valorativo, ya sea negativo o positivo, pero siempre tiene que tener un sustento. El siguiente que vamos a tener, es decir, el siguiente tipo de reseña que tenemos es el comparativo, que este es el que ustedes van a elaborar para su actividad integradora número 6 y es por ello que tienen que leer ambos artículos. Como recordarán para actividades anteriores, cuando tenían que leer algo, se les daba a elegir si querían una de las opciones, o mejor dicho, cuál de las opciones era la que querían elegir. Y para esta actividad integradora, que es la 6, no es para que ustedes elijan, sino más bien para que lean ambas y que comparen todos los elementos que éstas incluyen. Así que hay una diferencia como tal para poder llevar a cabo esta actividad. Después tenemos la motivadora. La motivadora como tal es motivar, incentivar, digamos que brindar nuestra nuestro análisis, nuestro juicio valorativo lo más positivo que se pueda para que demos ese empujoncito a que una persona quiera leer, por ejemplo, el mismo libro que leímos. Y que dentro de esto, entonces, la persona se anime a querer leer eso que ya leímos nosotros. Entonces, es así como vamos a estar trabajando las reseñas. El último tipo que tenemos es el confirmativo. Por ejemplo, si yo, Keira, leí una reseña motivadora en donde justamente me motivan a leer un libro de Dan Brown, en la confirmativa yo puedo justamente confirmar que esa reseña que nos está invitando a leer los libros de Dan Brown, que nos está brindando una gran base para que nos animemos a leerla porque vale la pena por tal, y voy a agregar entonces una argumentación. Denme un momento.
Ok, una disculpa por la demora. Entonces, les mencionaba, dentro de la confirmativa, lo que voy a hacer es que si yo, Keira, leí una reseña motivadora, a través de mi reseña confirmativa, voy a confirmar lo que menciona la motivadora, es decir, de alguna manera voy a avalar o voy a continuar con el sustento que está dando para, en este caso, por ejemplo, leer un libro de Dan Brown o a lo mejor reservar en algún lugar si la reseña es motivadora para hospedarse en algún sitio. Yo con mi reseña confirmativa, entonces justamente confirmaría la información que se está dando a través de ese tipo de reseña que sería la motivadora, confirmando que efectivamente el hospedarse en cierto lugar es de esa manera que nos motiva la persona a través de su reseña motivadora, ¿vale? Entonces, es así como están estos distintos elementos. Y en caso de que requieran más información para llevar a cabo sus reseñas, para quienes las estén terminando o que incluso vayan a comenzarlas, les sugiero que revisen ese recurso, el recurso que les puse ahí, que es el de pasos para elaborar una reseña, porque ese nos ayuda muchísimo a que justamente al ir siguiendo pasito por pasito, tengamos como tal la elaboración de nuestra reseña. Avanzo. Ok, para este momento ya deberían estar viendo lo que es la plataforma para presentarles y recordarles como tal cada una de las actividades a realizar, pero creo que voy a esperarme un momentito más porque a pesar de que le estoy cargando, me parece que no la están observando, sino que continúan observando lo que son las diapositivas. Entonces, denme un momentito, porque si no, yo les voy a estar hablando acerca de una actividad y si ustedes no la están viendo, no va a tener mucho o nada de sentido. Entonces, permítanme tantito para continuar presentando.
Ok, ahora sí me parece que para este momento ya pueden visualizar lo mismo que yo, así que más o menos es así como se ve su plataforma. Y digo más o menos porque puede que con ustedes tengan algunos puntos que son diferentes hacia cómo pueden visualizarla como estudiantes, pero como tal, acá están las actividades a realizar. La primera de esta tercera semana es la actividad integradora número 5, que es la del relato, y la segunda es la actividad integradora número 6, que es la de la reseña. Recuerden que la actividad integradora número 5 es para que igual puedan elaborar un documento en el cual incluyan un relato que es escrito y el otro oral. También que vayan colocando como tal todos los puntos que está solicitando la tabla, que señalen los elementos con los comentarios, que también agreguen por ahí la diferencia que encontraron entre ambos y procuren por favor ir cumpliendo cada uno de los puntos para que de esta manera su calificación sea aprobatoria y también reciban su retroalimentación correspondiente. La segunda actividad es la de la actividad integradora número 6, que es la de la reseña. Esta actividad, justamente como lo dice su nombre, ustedes tienen que elaborar una reseña basada en dos lecturas. Recuerden que la de relato también tienen que estar basada en una lectura, pero ahí sí les está dando dos opciones, en la 5, en la de La noche boca arriba y la del Principito. En la actividad integradora número 6 no les está colocando como tal opciones para llevar a cabo sus actividades, sino que ambas tienen que ser retomadas para elaborar la actividad. Así que por favor recuerden leer ambas porque lo que están comparando dentro de esta reseña es justamente cada uno de los elementos en tanto introducción, desarrollo, final y todo lo que implica como tal el texto, como el lenguaje, las gráficas, los fundamentos, y todo esto es lo que ustedes van a evaluar a partir de una tabla para que al finalizar la tabla lleven a cabo lo que es su reseña crítica del tiempo comparativo. Tenemos dos actividades formativas. La primera es actividad formativa 5, los escritos y el plagio. Y la segunda es actividad formativa 6, el relato para comunicar. Antes de llevar a cabo estas actividades, recuerden que es bien importante que revisen sus recursos primero, ya que en estos es que está basado como tal sus actividades, y si no revisan sus recursos primero, entonces va a ser un poquito difícil que puedan tener las respuestas para resolver estas actividades, ¿vale? Así que ahí les sugiero como tal que primero revisen sus recursos y ya posteriormente entonces ya podrán como tal llevar a cabo sus cuestionarios. Por otro lado, lo que tenemos como tal son nuestras actividades emocionales. Ustedes tuvieron un espacio en tutoría. Recuerden que tanto la invitación como lo que es la grabación se las publican dentro del foro de novedades, así que ahí les sugiero que puedan revisarlas para que dentro de lo mismo les ayude a finalizar su actividad. Y por supuesto tenemos las dos encuestas que les comentaba en la sesión anterior, la encuesta que es la de opina sobre tu asesora virtual, es decir, sobre mí, y la segunda es sobre tu módulo M2, ya que ambas van a permitir que puedan visualizar los contenidos de la semana número 4, que ya comienza desde el primer minuto del siguiente lunes, de este lunes que viene, que sería lunes 26, ¿vale? Así que voy a volver a presentarles lo que es la presentación PowerPoint, y ya en caso de que tengan dudas, por favor traten de escribirme a la brevedad posible para que al darles la respuesta ustedes avancen en su actividad y ya la estén finalizando para poder entregarla, ya que como es viernes nos quedan 2 días para poder entregarlas, pero entre antes las podamos entregar mejor, ya que esto va a permitir como tal que no se vaya a de repente ser interrumpida la entrega porque haya muchos ingresos en la plataforma, porque en muchas ocasiones
están entregando en domingo en la noche. Entonces, a veces se satura la plataforma y ya no permite enviar los trabajos. Así que, como 2 puntos importantes, se les sugiere que revisen la rúbrica de cada actividad integradora. También porque dentro de la misma, recuerden que su evaluación está basada completamente en lo que es la rúbrica. No es como que haya algo personal para evaluarlas, sino que todo está dentro de la rúbrica y lo que diga la rúbrica es lo que se estará evaluando en cuanto a puntuación y en cuanto a retroalimentación. Por otro lado, tenemos los distintos tipos de o las distintas maneras en que podemos auxiliar, o bueno, principalmente yo que puedo auxiliarles en caso de que hayan tenido alguna situación que les haya impedido entregar sus actividades. En caso de ser así, recuerden que tienen hasta el siguiente miércoles de la siguiente semana para mencionármelo, porque como ya va a ser la última semana, ya vamos a estar cerrando. Entonces, para que no se vaya a pasar que envíen como tal su solicitud de extensión de tiempo y para que pueda otorgarla a la brevedad posible y que por supuesto eso implica que ustedes entreguen su actividad cuando esté finalizada. Así que por favor, si tienen algún contratiempo, me lo informan para que tengamos la solución a la mayor brevedad posible. Entonces, como no hay alguno o alguna de ustedes en tiempo real, no hay dudas en lo que son o es esta parte. Y bueno, lo último ya es que, bueno, es el segundo espacio de esta tercera semana. Ya estamos finalizando con esta semana, ya nada más nos van a restar 2 espacios para lo que es la cuarta semana, que es la siguiente, y ya estaremos finalizando con este módulo número 2. Entonces, si les es posible ingresar a los últimos 2 espacios, excelente, y si no, a través de la grabación, bueno, por esta ocasión de esta semana me despido de ustedes. Les deseo una excelente tarde, que tengan muchísimo bienestar ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.